Tormenta, 2 hielos y agua. Hola, mi nombre es Morphy, estoy acá en Titanio Studios Buenos Aires para mostrarles el Boom Blender, el plugin de Quagliardi Pro Audio hecho junto con los amigos de VZTech. Vamos a recorrer algunas de las funciones del plugin Boom Blender Lite de Quagliardi, que combina dos de los aspectos más trascendentales y destacados del hardware analógico de la empresa. Por un lado, el perfil de distorsión armónica del 501 preamp, y por el otro, la reconocida función Boom del 576 FET Compressor. Veamos entonces cómo podemos usarlo en nuestras mezclas. Vamos a estar trabajando sobre stems de la banda amiga Make Mama Proud. Gracias Guille Porro y Diana Azar. Los chicos son argentinos, están en este momento en Nashville, Estados Unidos. Tremendo. Completamente distinto el carácter, el estilo de compresión. Entonces, un dry wet mitad y mitad anda bárbaro. En cambio, para una circunstancia como esta, de un bajo que ya viene con distorsión, el leveler me gusta mucho más. Ya no hay más tiempo que perder. Y si te acercas vas a ver, a ver, a ver, a ver. Es increíble cómo aglutina y amalgama las voces sin hacerlo sonar ahogado, ¿no? Es alucinante, y acá hay un coro grande, realmente notable. No existe. Una vez que lo activaste, tiene que quedar ahí. Para teclados, para sintetizadores, quizás el dry wet no se justifique tanto, sino más bien pensarlo, procesar para teclados, para sintetizadores, directamente el wet, con un control más fino de cuánta compresión ajustamos. Esta clase de teclados soportan bastante compresión y bastante distorsión también, entonces hay una serie de combinaciones interesantes para probar entre esta modalidad de distorsión armónica, que es la propia del preamp del 501, y el estilo de compresión para el caso. En general, esta es como mi favorita. El hecho de tener oversampling ayuda mucho a que la calidad de audio se mantenga, especialmente en un timbre delicado como es este. Fíjense qué bien que funciona la función de Boom, este estilo de compresión tan particular propio del 576 de hardware, en algo como una guitarra eléctrica, por ejemplo. Lo que hace en realidad no es tan sencillo como una compresión dinámica descendente, sino que se combina con una expansión, lo que a veces llamamos compander. En este caso es algo propio, trabajado por la gente de Quagliardi Pro Audio, que logra esta sensación de cohesión sin ahogar la dinámica. Y en todo caso, siempre está ahí el dry wet a mano para probar. Veamos un antes y un después. Ya no hay más
como ajustando el dry wet, los instrumentos se adelantan o se atrasan, aparecen y desaparecen, se notan más, se notan menos en mi mezcla sin tocar un fader y sin perder esa cualidad original de la grabación. Alucinante. En las guitarras eléctricas, por ejemplo, yo siempre le pongo un poco de pimienta blanca, un chorrito de aceite, 2 cucharaditas de ají molido y al horno 15 minutos. Con el estilo leveler, la distorsión armónica es mucho mayor y esto es algo muy bueno y muy beneficioso para las guitarras eléctricas. Fíjense en bypass, más allá de la compensación de nivel, el tono es bien distinto. Y a la vez el guitarrista puede sentir que ese es su sonido con el que grabó. Eso es genial y es difícil de alcanzar. No todos los plugins lo pueden hacer. No hay más tiempo que perder. Y si te acercas vas a ver. Una vez más entonces. Fíjense el aporte en la textura y en la cohesión y en la amalgama de la mezcla, en una mezcla donde tengo todos los faders en la misma posición y ningún otro proceso. Es tremendo. Gracias por acompañarme, yo soy Morphy en Titanio Studios Buenos Aires y ya lo saben, en los comentarios va a estar el link para dejar sus datos para poder descargarse este plugin Boom Blender Lite de Quagliardi Pro Audio y ser los primeros en saber del lanzamiento de la versión Pro que se viene muy pronto. Nada más, chau chau.